Está Hoy, bueno ahora. hoy entonces contamos con la presencia de la profesora Miriam Scaglione, de la Alta Escuela de Ciencias Sociales de Ballet en Suiza, y profesora emérita, ¿verdad? De Sí, esa escuela, que está haciendo su gira de despedida del no emérita por América del Sur, ¿verdad? Y entonces está sí. recorriendo los 100 barrios porteños, como dice ella. En el día de hoy eh, va a poner un trabajo en el que creo que va a participar también Victoria Moñi en la presentación. Eh, y ya tuvieron una pre-presentación ayer, ¿verdad? Con Miriam en otro ambiente. Va a poner un trabajo que continúa trabajos anteriores que hemos tenido con Miriam sobre el impacto de COVID en la demanda del turismo. Y la particularidad del trabajo de hoy es que lo que vamos a presentar, lo que va a presentar Miriam en particular, es un análisis comparativo el impacto del COVID en la demanda en Suiza y en Uruguay, para lo cual se utilizó un cuestionario similar en los dos países, no exactamente igual, pero era similar, ¿verdad? Y bueno, allí nos contará Miriam cuáles son los resultados que se obtienen de este análisis, que ya les digo que es prometente, interesante. Y a su vez, digamos, elegimos este seminario para el día de hoy porque pega muy bien hay un ruido atrás, no sé si es mío. No, no es mío, ¿no? Hay algún ruido ahí Sí, de, de como los sillas que se mueven. picapiedras. Eso. Bueno, capaz que el que tiene abierto Emiliano Alcalde, capaz que es el que tiene abierto. Eso, gracias. Y entonces decía que particularmente la exposición que va a hacer Miriam hoy combina muy bien con el curso que nos está dando. Así que gracias Miriam por estar con nosotros y buen seminario para todos. Bueno, muchísimas gracias. Es siempre un gusto de estar con todos ustedes. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí está. Compartir, así puedo, acá hay un mouse. Compartir. Bueno, entonces, como bien explicaba Gabriel, nosotros hemos hecho un cuestionario, después voy a hablar cuáles eran los objetivos de nosotros como instituto en Suiza de hacer este cuestionario. Y una vez que terminamos de hacer este cuestionario, te ofrecimos hacerlo en Uruguay, y lo repetimos en Uruguay. Yo les voy a mostrar ahora los análisis de las preguntas que hemos hecho exactamente igual en los dos casos para poder combinarlo. Así que la particularidad del estudio es que los dos estudios, tanto en Suiza como en Uruguay, fueron hechos en las vísperas de las vacaciones de verano, que son las vacaciones largas. Así que este es el punto de anclaje. Todos los errores que hay en esta presentación son míos. Todos los méritos son de todos. Voy a agradecerle también a Victoria que nos haga una introducción del punto de vista de los trabajos preexistentes sobre el mismo tema. Así que ¿por qué no funciona? A ver, aquí está. Entonces, como yo decía, estos estudios estuvieron hechos entre 2019, sobre todo 2000, sí. Perdóname. ¿Ustedes qué ven con la pantalla? Vemos la presentación, sí, pero podrías Pero poner no la no pantalla pasa. completa, Entonces necesito que me ayuden, que alguien me ayude. la primera. Y si La podés primera, ponerla claro. y si Deja podés de ponerlo compartir. Está bien. Tiene inercia, ¿eh? Hay que si dejar de podés ponerlo en compartir. pantalla completa, además, ¿no? Y ahora lo puedo. Sí, a ver, sí, voy a agarrar el coso. Discúlpenme. Entonces ahora. Esto. Ahí está, compartir. Aquí está. Ahora, ahí está. Perdónenme, ¿eh?
Entonces, bueno, entonces este estudio, como ya dije, está hecho en las vísperas de las largas vacaciones de verano en los dos países. Hemos analizado 3 familias de variables. Una era el deseo de viajar, otra la percepción del riesgo del COVID, la otra las probables barreras que se podían poner al viaje dependiendo de las condiciones COVID, y después las categorías socioprofesionales. Entonces, nosotros esperamos que estos resultados nos den una idea del nivel de resiliencia que tienen distintas culturas ante las vacaciones largas, las vacaciones de verano. Entonces, bueno, esta es finalmente la idea del trabajo. Claro que uno dice, bueno, pero ¿usted qué va a comparar? Finalmente son 2 países totalmente distintos, uno está en el hemisferio norte, el otro está en el hemisferio sur, el verano es en tiempos diferentes, yo eso lo acepto. El único punto de anclaje que acá tenemos es que son las vísperas de las vacaciones. Y lo interesante es ver cómo se comporta la gente en las vísperas de vacaciones cuando los ciclos pandémicos son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las coincidencias que existen? Y de eso voy a volver más adelante. Por ejemplo, cuando Uruguay tuvo vacaciones, empezaron las vacaciones, ya se habían aprobado o se habían verificado los primeros test clínicos para las vacunas. Cuando Suiza empezaron las vacaciones, no se sabía si iba a haber vacunas, ni siquiera. Y eso lo voy a mostrar en un gráfico. Así que yo, como ya les dije, hay 4 familias que vamos a ver. Una es la familia de la percepción de los riesgos diferente entre los 2 países, la resiliencia de las barreras a las barreras de viaje, el deseo de viajar, y la otra es el efecto que tuvo la pandemia en el revenue, en el salario de la gente. Entonces ahora yo quisiera pasarle la palabra, y no sé cómo voy a hacer, a Victoria, para que nos muestre los antecedentes, algunas referencias relevantes sobre este tema. Victoria, ¿cómo puedo hacer? ¿Vos podés hablar? Yo creo que estoy hablando, ¿me escuchan? Fenómeno, sí, ¿Ah? muy bien. Te dejo la palabra a vos. 2 minutos. Bueno, muchas gracias Miriam por la invitación. Bueno, como decía Miriam, nuestro interés era ver cómo la percepción del riesgo podía afectar el deseo de viajar y la planificación de los viajes a futuro. Estuvimos buscando bibliografía y antecedentes al respecto. La percepción del riesgo se puede explicar como la valoración subjetiva del riesgo de una situación amenazante en función de sus características y su gravedad. Esto está citado por varios investigadores que están citados ahí, Moreira, Neuberger. El turismo, en turismo la percepción del riesgo surge en situaciones en las que predice claramente la decisión de evitar viajar a determinados destinos. Por ejemplo, por causas como el terrorismo, o por la inestabilidad política, o riesgos sanitarios como el causante por el COVID-19. Vimos un trabajo de Dalhurst y otros que midieron, esto también es un antecedente del trabajo nuestro, que midieron la percepción del riesgo asociado a la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Eso fue en el año 2020. Y estos resultados confirmaron que hay una asociación significativa entre los riesgos de COVID-19 percibidos por el público y sus probabilidades de adoptar medidas de protección y de prevención. Afirmamos así, ellos afirmaron así el papel de que la percepción del riesgo puede influir en el comportamiento de las personas. Este trabajo no fue especialmente destinado al turismo, sino al comportamiento en general. Por otro lado, también vimos los autores como Ku y Kozak, ellos estudian que los factores que afectan a la percepción del riesgo en turismo son factores subjetivos y objetivos. Nosotras en el trabajo nos hemos orientado hacia los factores subjetivos, que son aquellos factores que se pueden entender como los demográficos, la formación académica, el estatus social, el nivel educativo, etc.
Hay otro factor subjetivo que es muy importante, que es cómo se maneja a nivel sociocultural la amplificación social del riesgo, pero ese nosotros no lo tuvimos en cuenta. Bueno, nuestra hipótesis es que la percepción del riesgo es un elemento central en el proceso de la toma de decisiones del viajero o del turista, y puede incluso alterar sus decisiones racionales de viaje o de elección incluso del destino. Pasamos la otra diapo. Y ya estamos en el background. Bien. Como principal antecedente, tenemos el trabajo de Neuberger y Eger, disculpen la pronunciación, que trabajaban en el 2021. Este es un trabajo que ellos es muy similar, o sea, nosotros hemos tomado como este antecedente principal porque utilizaron el análisis de conglomerados para realizar un estudio sobre la percepción del riesgo de viaje y el comportamiento de viaje de los viajeros frente al COVID-19 en una región Dutch, que es Alemania, Suiza y Austria. Ellos lo hicieron en 2 semanas antes y después, inmediatamente después de que se declarara la pandemia de COVID, o sea que fue el 4 y el 19 de marzo de 2020 respectivamente. En este trabajo se utilizaron las preguntas sobre percepción del riesgo que nosotros también utilizamos. Algunas las reformulamos un poquito para adaptarlas, pero son las mismas preguntas, la misma estructura de preguntas sobre percepción del riesgo. En este trabajo de conglomerados concluyeron que la percepción del riesgo de COVID, la percepción del riesgo de viajar y la voluntad de cambiar o cancelar los planes de viaje aumentaron significativamente durante el periodo de estudio. Gracias. Gracias, Victoria, excelente. Bueno, entonces yo quiero decir que cuando empezó el COVID nos reunimos en el instituto y dijimos tenemos que servir a nuestro sector, porque nosotros somos una universidad de aplicación, y hemos decidido, una cosa bastante heroica, de hacer un estudio longitudinal. Como nuestros colegas Eger y Neuenburger habían ya hecho y habían visto que había una variación en las 2 semanas que hicieron la encuesta, dijimos vamos a hacer un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque quería, no solamente por la belleza de saber cosas, sino porque cuando uno tiene que hacer el marketing de la destinación, no hay que hacerlo muy temprano, porque si la gente tiene miedo no sirve para nada, y el mensaje puede verdaderamente asociar la destinación con el problema del COVID, y tampoco se puede hacer muy tarde, porque si uno lo hace muy tarde ya llega muy tarde para que la gente lo tenga en mente de venir en ballet. Entonces hemos decidido de hacer un estudio longitudinal y para eso hemos comprado, después voy a hablar, es un spin-off de Google que se llama Cloud Research, una muestra de gente que está de acuerdo de contestar el cuestionario, donde la mayoría eran, más del 50% eran suizos, y después el resto estaba dividido proporcionalmente a la cantidad, al porcentaje de estadías de los distintos países en el ballet. Entonces yo les puse porque esto también son cosas que nos pasan, puse una línea cronológica, ¿no? Entre Uruguay, el ballet y la Organización Mundial de la Salud. La primera encuesta, ya le digo, es una encuesta longitudinal, quiere decir que lo íbamos a repetir cada vez que las condiciones variaban. Y al principio todo parecía que iba a ser lento, porque estábamos todos confinados, y del 27 de abril al 10 de abril hicimos la primera pregunta. Entonces, después ahí decidimos lanzar la segunda, cuando el Consejo Federal empezó a dar horizontes de tiempo. Dijeron, si las cosas siguen como estamos, a tal fecha van a poder abrir este tipo de negocios. Entonces la gente ya tenía más abierto el horizonte y así decidimos largar la segunda con el mismo panel, con la misma muestra que teníamos. Entonces, como todo parecía que iba a ser lento, estábamos tranquilos, hasta que el 28 de mayo, de manera totalmente inesperada, el Consejo Federal lanzó
un aviso, en realidad es la Unión Europea, que dijo, los primeros fueron los españoles, dijeron, a tal fecha todo el mundo va a poder venir a España. Entonces todo el mundo se puso en orden de marcha porque nadie quería perder turismo, y todo el mundo empezó a decir vamos a abrir las fronteras, y empezaron a decir a qué momento iban a abrir las fronteras. Pero fue tan inesperado, nosotros ya hace poco tiempo que habíamos lanzado ese estudio longitudinal, que no podíamos utilizar la misma muestra para hacer el estudio siguiente. Así que tuvimos que comprar otra muestra para saber cuál era la percepción del peligro si ya tenían un horizonte para poder viajar. Decían el 16 de junio se va a poder viajar en Europa. Así que por eso ustedes van a ver que hay diferencias entre las muestras. Así que ven, el segundo round terminó el 20 de mayo y el tercer round comenzó el 27 de mayo. O sea que no se podía usar la misma muestra porque la gente ya no entendería cómo en 5 días le llegan 2 cuestionarios diferentes. Bueno, entonces algunas cosas interesantes para mostrarles es que las vacaciones en Suiza empezaban, el cantón, porque son escalonadas, el cantón que empezaba más temprano era el 27 de julio. Y en esa época no se sabía nada de las vacunas. Se sabía que había laboratorios que estaban trabajando, etcétera, pero fíjense que la primera y la segunda fase de la vacuna fue reconocida como un avance a nivel internacional entre el 14 y el 13 de agosto, Moderna y Pfizer. Entonces ya la gente ya había tenido la necesidad de partir de vacaciones, o sea que estaban un poco en el gris. Entonces, primera idea, el primer round la gente estaba confinada y no había idea de en qué horizonte íbamos a salir. Y el tercer round, la gente tenía ganas de salir, toda la Europa se abría. Eso para que tengamos después en cuenta cuando veamos la evaluación. Bueno, en cambio, después vienen nuestros colegas uruguayos, ven acá está, la primera vacuna, Pfizer y Moderna, fueron validadas como emergencia el 31 de diciembre de 2020. Ya los suizos habían ido, vuelto de vacaciones, etc. Pero nuestros amigos uruguayos no. Ustedes estaban preparando las vacaciones. Así que esta encuesta, la encuesta que hizo la universidad, las lanzamos del 12 de diciembre, del 12 de diciembre al 7 de enero. En ese momento lanzamos la encuesta. Las vacaciones escolares empezaban en 2020 el 19 de diciembre. Y la vacunación empezó en marzo, el 1 de marzo de 2021. Yo les pido, una cosa muy, muy importante es saber que las fronteras para los turistas extranjeros de Uruguay estaban cerradas. Estuvieron cerradas diciembre de 2020 y enero de 2021. La gente no podía venir, esa es la situación general. ¿Ok? Entonces voy a pasar sí, yo no sé por qué, no me acuerdo. Entonces voy a decir cómo recoltamos los datos. Los datos los hicimos con este logicial que se llama Sphinx en la versión precedente. Hay muchas partes que no hemos analizado, había análisis cualitativos con imágenes que le preguntábamos cuál es la imagen que usted elegiría como alojamiento. Todas las cosas todavía están por analizar. Entonces, bueno, ya las fechas se los dije, hemos utilizado una muestra que hemos comprado de Cloud Research, que es una compañía internacional que vende muestras, y las muestras son proporcionales a la distribución de los países, más o menos. Cuestan carísimas, son carísimas las muestras.
Y en Uruguay hicimos un cuestionario hecho en español, distribuido entre las dos fechas que ya dije, del 14 de diciembre al 7 de enero, fue hecho online, y el método de investigación, el método de muestreo fue bola de nieve. Se trató de recoger lo que se llama una muestra de conveniencia. Déjenme mostrarle un poco la metodología. Entonces, la metodología, nosotros vamos a tratar de analizar dos variables. La pertenencia de ser residente suizo o residente uruguayo. Otra cosa que me olvidé de decir, y no la puse en la presentación, es que lo que hicimos fue centralizarnos en los residentes de cada país. Todas las respuestas que venían de no residentes de Uruguay o de Suiza las dejamos de lado, por muchos motivos. Y el motivo fundamental es que queríamos tener muestras que estuvieran más o menos balanceadas. Y eso, por suerte, nos daba bien. Después, creo que era la mejor metodología que podíamos tener. Después yo escucho lo que ustedes me puedan decir como crítica. Entonces están estas estas familias. No siempre hicimos las mismas preguntas en Suiza, así que la percepción de los riesgos y los cambios de comportamiento la hicimos en la primera encuesta y no la tercera. En la tercera encuesta nos basamos más sobre el nivel de resiliencia de las barreras de viaje, el deseo de viajar, lo pusimos en las dos. Y el nivel de cambio en el salario, cambio económico por el COVID, lo pusimos en el tercero. Los métodos estadísticos que utilizamos fue el ANOVA, que lo utilizamos utilizando el software Sphinx. Después hicimos un análisis factorial para ver las estructuras de las variables, y después utilizamos un método logístico, de manera a saber en qué medida podíamos predecir que el residente era suizo o uruguayo. Voy a ir a la descripción de las muestras. Ven, entonces tenemos dos muestras suizas, que es la última vez que le voy a decir, pero tuvimos que cambiar nuestra muestra en la tercera parte porque los cambios fueron muy abruptos y no se podía utilizar la misma. La muestra suiza es más o menos equilibrada, hay tanto hombres como mujeres, y yo quiero decir que esto no es ningún mérito, porque el precio que pagamos es lo mínimo que esperamos del metro. En cambio, hay algunas imbalance, digamos, para la encuesta uruguaya, y esto es importante porque después les voy a contar cómo utilizamos estas variables en el modelo logístico. Las mujeres están sobre representadas en la muestra uruguaya. Después la gente con estudios universitarios está sobre representada en la muestra uruguaya, y en la parte en qué sector usted trabaja, los empleados públicos están sobre representados, y los obreros, los artesanos, no están bien representados, hay solamente 3. Mientras que en Suiza está mucho más repartido, mostrando la realidad. Esto lo muestro porque después va a tener importancia en las decisiones que hemos tomado. Bueno, entonces, para mostrarle los resultados en general de cada una de estas variables, que son las variables independientes, que me van a servir para determinar si el residente es suizo o el residente es uruguayo, les muestro también por el mismo precio el análisis ANOVA. Esta pregunta era: ¿qué impacto tiene el coronavirus en su deseo de tomar vacaciones? Y entonces dábamos de 1 a 100. Entonces ven acá, si yo miro la ANOVA, para los suizos, cuando estaban totalmente confinados, la media es 48 y la mediana es 50. Quiere decir que, bueno, estaban como estaban. En la segunda ya la media es más alta, y el promedio también,
y en cambio los uruguayos están súper contentos, tienen muchas ganas de tomarse vacaciones. En el 65 tienen un nivel de 65 puntos, y la ANOVA es significativo, muy significativo. Después acá tenemos la percepción de los riesgos. La percepción de los riesgos fueron preguntados a los suizos en la primera encuesta, cuando estábamos todos confinados. La escala es de 1 a 3. 1 es para nada de acuerdo, 5, yo dije 1 a 3, no, es 1 a 5. 1 para nada de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Entonces la situación del coronavirus me preocupa. Hay una diferencia entre los uruguayos y los suizos, y los uruguayos están más preocupados que los suizos, lo que es notable. Uno hubiera jurado que era lo contrario. El coronavirus es otra nueva forma es un resfrío, otra nueva forma de influenza. Si se niega la gravedad de las cosas, no hay diferencias significativas entre los dos países, y el nivel de acuerdo es muy bajo, es 2.5 en cada lado. Después, yo creo que todas las cosas que se están haciendo alrededor del coronavirus son súper alarmistas. Ven el nivel es significativo la diferencia entre los suizos y los uruguayos, pero el nivel de acuerdo está en 3, más o menos. El coronavirus está totalmente fuera de control. Los suizos están de acuerdo con eso, el nivel es 3.44, lo que es significativamente superior al promedio de la muestra. En cambio, los uruguayos es lo contrario. Después el turismo es el gran responsable de todo lo que pasó. Los suizos están significativamente más de acuerdo que el promedio general, pero todo ronda alrededor de 3, y después no hay diferencias significativas sobre que el coronavirus va a afectar al turismo en un futuro cercano, donde los dos países están de acuerdo, o sea que la gente estaba muy clarividente en esa época. Ahora, claro, uno encuentra diferencias, pero uno no puede explicar diferencias, porque uno no controla todo. ¿Qué sé yo si las diferencias son de las diferencias de esto, o yo quiero adjudicarlas al momento de la pandemia, pero ¿qué derecho tengo yo de explicar diferencias? Son diferentes países, diferentes culturas, etc. Entonces después les voy a mostrar cómo tratamos de salir adelante. Voy a ver a la siguiente, que son los comportamientos. Yo ahora trato de evitar viajar en avión o en barco. Es significativo, pero finalmente no hay diferencia. La gente está bastante de acuerdo, tanto los suizos como los uruguayos. Trato de evitar viajar en el país donde vivo. Ven, la diferencia es significativa. Los suizos tratan de evitarlo. Es que ahora que estábamos totalmente confinados en esa época. Y después es muy temprano para pensar en vacaciones. El nivel es significativa la diferencia, y los suizos están de acuerdo, significativamente superior que la muestra, y los uruguayos lo contrario. Después tenemos las barreras de viaje, que más alto es el nivel de la evaluación, más grande es la posibilidad de cancelación. Entonces, la obligación de llenar un formulario, hay una diferencia significativa entre los suizos y la media ¿cómo se llama?, de la muestra. Después lo mismo pasa para la obligación de presentar un test negativo de COVID. Esas son cosas que no se imaginaba uno. Ahora lo hacemos todos los días cuando viajamos, pero en esa época decían, ¿quién va a hacer el test? ¿Y cómo lo van a hacer? No sabía cómo eran los cuerpos, hay que ponerse en la situación. Después hacer una cuarentena en el lugar de residencia. Bueno, los suizos van a cancelar, ven que ese 3.88 quiere decir que ahí mientras que los uruguayos están en el nivel de la muestra. Después hay dos cosas por las cuales no encontramos diferencias significativas, que es la obligación de pasar por un test de salud en la destinación.
hay ese estrés, estábamos en la mitad de la escala, y la obligación de vacunarse tan rápido como salga una vacuna, el nivel es medio. Estamos alrededor de 3 y no hay diferencias significativas entre los dos países y la media del echantillón. Bueno, sobre el nivel económico, preguntamos si el COVID había tenido un impacto en las entradas económicas, no sé cómo se traduce en español income. Entonces ven que no hay diferencias significativas entre los suizos y los uruguayos. La idea que había detrás de esta pregunta era prever una explosión de revancha. Que la gente, como no pudo a ningún lado y que tenía el mismo nivel de salario, eso pasó mucho con los funcionarios, no la puede gastar y de repente se paga en el viaje de su vida. Y eso está pasando en Suiza. La gente está gastando, va más lejos, más caro, más lujo. Bueno, entonces, ¿por qué hicimos el factor análisis? Hicimos el factor análisis porque somos buenos muchachos, porque siempre hay que ver la estructura de los datos, y entonces esto lo hicimos con SAS. Tomamos las variables, solamente las variables explicativas, no tomamos suizo o uruguayo. Y entonces, para la primera parte, la primera familia, que es la percepción de los riesgos, los cambios de comportamiento y el deseo de viajar, encontramos que esta Kaiser Measure sobre la adecuación de los datos daba bien, porque daba 0,72 y el mínimo requerido sería 0,1 según una barema que da HER. Después hicimos una descomposición factorial que nos dio 2 factores, y entonces como esos 2 factores eran difíciles de explicar, decidimos hacer una rotación Varimax ortogonal, nada de Perclus, hicimos la tradicional, y lo que tiene de bueno es SAS, que nos da la estructura de los factores de esa manera. Entonces, esos factores solamente contienen los lodging values que son más grandes que 0,3, el resto no los pone, porque hay cosas empíricas que dicen que no hay que tenerlos en cuenta. Entonces, cuando uno puede ver una cierta estructura en estos datos. El factor 1 muestra que hay caracteriza a la gente que tiene una muy alta percepción del riesgo. Y el factor 2 está más representando los cambios de comportamiento. No viajar en avión, la historia está fuera de control, etc. Para el segundo, la segunda familia, que eran las barreras, el nivel de income, y siempre la voluntad de viajar, también tenemos un Kaiser Measure menos bueno que el anterior, pero bastante bueno. Hay algunos bemoles porque la historia del revenue tiene un valor de 0,35 y tendríamos que estar en 0,50, pero algo tiene que salir mal, ¿no es cierto? No puede ser perfecto. La perfección no es de ese mundo, vamos a vivir con esto. Bueno, los factores que daban sin la descomposición Varimax nos daba así. Hicimos la descomposición Varimax y no variamos mucho el porcentaje de cada AX, pero era claro que había que tomar 2 factores. Y acá tienen la descomposición, que está muy linda así con estos gráficos, y si miramos seriamente, vemos que el factor primero describe las barreras de travel, de viaje, están todos ahí. Y el segundo describe 2 variables socioprofesionales, que es la edad y la profesión. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a la madre del borrego. Quiero decir, yo no puedo explicar diferencias, porque no controlo todos los factores que controlan la diferencia. Lo más normal es que haya diferencias. Del otro lado tengo que explicar coincidencias, pero no puedo explicar coincidencias, porque el hecho que yo no haya encontrado una coincidencia acá, en estas muestras, no quiere decir que las coincidencias no existan. Entonces la única manera es hacer una regresión logística y fijarme en los coeficientes, cuántos coeficientes están cerca del neutro o no. Y eso vamos a tomarlo como medida de coincidencia o no entre los 2 países.
Entonces hicimos el método logístico. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una regresión logística. Es una regresión donde, por supuesto, ahí nos salió el moño, y es una regresión donde la variable dependiente es Bernoulli, sí o no. Yo tomé como evento la predicción de que fuera suizo y como contraste la predicción de que fuera uruguayo. Como esto es intratable, uno en realidad trata el odd, la probabilidad sobre 1 menos esa probabilidad, y eso da una regresión logit cuando uno aplica a este ratio un logaritmo, o una regresión que se dice odd cuando los trata de manera exponencial. Bueno, yo sé que todos mis colegas, y en la bibliografía que yo pude leer, cuando tratan este problema logístico, todo el mundo utiliza los factores. Y como una reducción de la dimensión, que está perfecto. Yo no lo critico, a mí no me gusta, porque los factores uno después hace contorsiones, no se sabe qué es lo que se debe a qué, etc. Y yo utilizo, el método stepwise. SAS permite tener un método stepwise, y Sphinx también tiene uno que es muy bueno para el logístico, donde a usted finalmente le quedan las variables que son significativas. Y yo trabajo con las variables significativas. Miriam, después, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. No, me entró la duda de por qué el 1-0 es si es uruguayo o si es suizo. ¿Por qué eso no podría estar del otro lado también? Sí, pero yo lo hice así. Vos podés elegir el level que quieras. ¿Está? Claro, sí, pero la pregunta es lo más relevante. Bueno, no sé si es lo más relevante, pero para lo que ustedes quieren ver, o sea, lo que más te interesa a vos es ver si hay un diferencial de comportamiento entre uruguayos y suizos. ¿Eso es? Y sí, porque quiero saber, una vez que encuentre coincidencias, puedo saber si puedo hacer el gran ecar, ¿viste? De decir que fue posiblemente, si hay una coincidencia, puedo decir que esa coincidencia se debe a pesar de que el ciclo de la pandemia estaba cambiado. ¿Entendés? Pues vamos a ver si las conclusiones valen un peso o no. Ok, y no probaron, ¿no? Como para jugar con los datos, no probaron poner otra variable y poner como independiente. No. Sí, Natalia, hemos tratado de explicar el willing to travel de los dos países. Lo hemos hecho 1000 veces. No hay diferencias significativas. Y ahora y si es eso lo que llama la atención. Está bien. Si me dejaste lo muestro. Gracias, Natalia. Dale. Entonces después empezamos a ver cuáles son las medidas del método logístico. Están las medidas tradicionales, como el log likelihood. Ven, acá están la primera regresión logística, la segunda. Todo está muy bien. Cuando yo agrego las variables explicativas, acá information component es más chico. Todo está bien, acá tengo los pares que traté, y acá tengo esta variable que me dice, bueno, el nivel de concordancia es de 82. Bueno, lo que les quiero explicar es esto. Cuando yo hice el stepwise, las variables socioprofesionales estaban adentro. Quiere decir, estaban adentro el sexo, y estaba adentro la composición, el nivel socioprofesional, no, el nivel de educación. ¿Por qué no las dejé? Bueno, miren, si yo estuviera trabajando para Walmart y esto fuera un big data de mis clientes, y por ejemplo es el análisis de las compras, por ejemplo, compra o no compra, según un programa de marketing, y fuera, por ejemplo, la lencería femenina, y tuviera 75% de mujeres y 25% de hombres, en ese momento dejo el sexo, porque es discriminativo. Y yo lo que busco es una predicción. A mí no me importa explicar. Cuando yo trabajo en Walmart tengo que hacer dinero. Entonces si me puede ayudar a predecir, y mi muestra es así, bueno, fenómeno. Pero acá no. Acá es un problema de que la muestra no está balanceada. Así que yo saqué las variables socioprofesionales, y acá no lo muestro, pero el nivel de concordancia he perdido 2 o 3%. Pero desde el punto de vista teórico hubiera sido falso decir, sí, tengo 88%, y pongo esas variables que no tienen ningún peso, pero claro que ayudan, porque el modelo de todas maneras ayuda para predecir.
Bueno, entonces les voy a mostrar otros métodos que yo estoy aprendiendo ahora, no se crean que yo los conozco mucho, que es el Receiver Operating Characteristic Curve. Muchísimos de ustedes lo deben conocer. A mí me llama la atención porque mucha gente trabajaba es un método que utilizan mucho los que trabajan en Machine Learning. Y da exactamente el mismo valor que esa variable C que les dije, esa medida C, y acá tienen el nivel de explicación es 82% y este nivel es 81%, así que es aceptable, es lo que se llama del área under the curve. Si estoy acá, si tengo 50% nada más, es lo mismo que si predijeras siendo caro seca, es lo mismo. Bueno, porque tenía acá acá está. Si estoy más abajo de la línea bisectriz, en ese momento mi modelo hace peor que random. Es cuando no tiene un R cuadrado ajustado negativo. Estoy peor que random. Ahora, más grande es esta curva, mejor es el método. Justo al paroxismo, que sería que cubra todo, y tenía 100%. Bueno, yo los guardo porque trato de averiguar cosas. Bueno, entonces, en lugar de poner las tablas con los coeficientes, decidí hacer estos gráficos donde ustedes pueden ver los intervalos de confianza. Esto es para ¿cómo se llama? Esto es para la primera regresión logística que era el riesgo, el cambio de comportamientos y el deseo de viajar. Como pueden ver, los intervalos de confianza están lejos del neutro. Acá arriba es el odd y acá arriba hice el porcentaje de variación. Quiere decir cuál es el porcentaje de variación que voy a tener en la probabilidad de que una observación sea suiza si esta variable aumenta de 1. Y uno puede ver que, a pesar de que la ANOVA que yo les mostré, se mostraba que había una diferencia significativa entre los suizos y la media de la muestra, y los uruguayos y la media de la muestra, acá, una vez que uno tiene el big picture, quiero decir, yo tomé todas las variables, porque la ANOVA lo único que hace es como si existiera el hecho de ser suizo o uruguayo y la necesidad de viajar, pero hay otras variables, acá esto es un sistema. Cuando yo hago eso, fíjense que la contribución que me da es solamente de menos 1.2%. Quiere decir que si aumenta en 1 el deseo de viajar, la probabilidad de que esa observación sea suiza desciende solamente en un 1%. Entonces quiere decir que acá hay una coincidencia. A pesar que el nivel de pandemia era diferente en los dos casos, para los uruguayos ya se habían hecho las primeras pruebas de vacunas, para los suizos estábamos confinados y no veíamos el futuro, la necesidad de viajar finalmente no cambia mucho, no determina mucho el lugar donde está la gente, si son suizos y uruguayos. Por eso digo que hay que tratar de explicar las coincidencias. Si tomo la segunda de regresión, que tenía que ver con las barreras de viaje y el nivel financiero, si hago eso, tengo el mismo hecho. Ven acá, es todavía más chico, es un 1%. Quiere decir que el deseo de viajar es más o menos el mismo. No es determinante de que yo esté suizo o uruguayo, pero eso no solamente tiene que ver con que sea suizo o uruguayo, tiene que ver que el ciclo de la pandemia era totalmente diferente y que lo uno en lo otro no hay tanta diferencia. Entonces después, claro, empecé a cortar, como decimos en francés, los pelos en 4, y me dije, bueno, ahora vamos a ver dónde teóricamente hay una potencialidad de que las cosas sean iguales. Entonces empecé a ver cuándo los intervalos de confianza estaban cerquitas del neutro. Y lo encontré en el efecto sobre el revenue, quiere decir
si el dinero que yo ganaba, mis ingresos, ahí está la palabra que buscaba en español, mis ingresos habían aumentado, bueno, hay una probabilidad más grande que sean suizos que uruguayos para que los ingresos sean aumentados, pero finalmente estoy cerca del neutro, así que eventualmente no podría descartar esa posibilidad. Por la obligación de vacunarse, el promedio es 18% de variación. Si aumenta en 1, entonces la probabilidad de cancelar también aumenta en 2%, en 18% en promedio. Pero el límite está muy cerca del neutro. Y lo mismo pasa por el COVID test. Entonces, bueno, esa es finalmente la idea. En esos niveles de coincidencia relativa o potencial, como es el caso de que el intervalo de confianza 95% toque, me están diciendo que a pesar de las diferencias culturales, a pesar de los ciclos de la pandemia, bueno, las cosas parecen que hubieran sido aceptadas más o menos de una manera similar o potencialmente similar. Lo que sí es cierto es la necesidad de viajar. El deseo de viajar, yo creo que es claro las coincidencias entre los dos países, a pesar de la pandemia, a pesar de la diferencia de que existan vacunas o no. Entonces, bueno, las conclusiones científicas, lo que acabo de decir para el deseo de viajar, para las cosas que tenían que ver con la primera regresión, no hay nada que esté cerca. No hay nada. Siempre el nivel de percepción de riesgo de los suizos es más alto que de los uruguayos. No hay nada que se parezca. Pero la segunda, ahí hay, sacando la necesidad, el deseo de viajar, hay algunas cosas que pueden ser estudiadas, porque potencialmente no podría no haber diferencia en esas dos cosas. A ver qué quería decir. Así. Entonces, bueno, es lo que ya dije, ¿no? Entonces, en la primera, la decisión managerial, las conclusiones manageriales es que en la primera parte, antes que se supiera que hubiera vacunas, los suizos parecen que tienen una percepción más alta que los uruguayos y que sin embargo, a pesar de esto, el deseo de viajar es el mismo. Eso es lo que pasa. Esta coincidencia es como que validara también las diferencias, pero los escucho, necesito muchas opiniones de su parte. Después, que en términos de barrera, hay algunas que tienen un nivel de aceptación que son similares, y eso depende de cómo se había anunciado a nivel nacional. Bueno, entonces les agradezco la atención y me muero por escuchar sus opiniones. Muchas gracias. ¿Te venís a controlar? Gracias, Miriam. Ah, no es el que controla, sí, sí. Muchas gracias, voy a dejar de compartir. Bueno, no era necesario, pero bueno. Bueno, abrimos entonces la ronda de preguntas, sugerencias, comentarios, críticas feroces o menos. Natalia Porto. Yo vuelvo a insistir que, a ver, me parece que no termino de entender algo. En todas tus regresiones logísticas vos pusiste 1-0 uruguayo-suizo. La regresión logística lo que trata de hacer es tener como variable una variable dependiente que es una variable de Bernoulli. Es la probabilidad de ser suizo o de ser uruguayo. A mí se me ocurrió de poner como contraste ser suizo, pero eso no es la discusión. Es decir, de saber, con estas variables que yo tengo independientes, ¿cuáles son las que aumentan la probabilidad de ser suizo y cuáles son las que las disminuyen? A mí me parece re fuerte eso, pero por eso nunca se me hubiera ocurrido, pero no digo, yo no estoy criticando el paper, yo hubiera ido por al revés, por poner suizo a uruguayo como independiente y alguna otra de las tantas que tenés como dependiente. Natalia, ¿No tenés un problema en eso? ¿O qué no estoy viendo? Natalia, hemos hecho todo tipo de regresiones. Sí, La idea mía era la necesidad de viajar, el deseo de viajar.
tiene que ser diferente entre todas las variables explicativas, la percepción del riesgo, todo lo que quiera, y suizo y uruguayo. He hecho todas las regresiones posibles del mundo. No sé si hay alguna que no pude haber hecho. No es significativo. Entonces vos te empezás a preguntar por qué no hay poder discriminativo en el deseo de viajar. Entonces agarrás y empezás a tomar el problema del otro lado. Y vos decís, por ahí no hay diferencia entre los suizos y los uruguayos en el deseo de viajar. Y entonces es por eso que hice la regresión logística. Y la regresión logística te lo muestra, porque esa variable que era para mí la variable, que era la madre, the mother of the variables, no es significativa. Y cuando haces la regresión logística, te das cuenta que la variable tiene un poder de discriminación de 1%. Si un suizo, entonces me explicó por qué yo no llegaba. Y eso me dio una alegría bárbara. ¿Y no tendrías que entonces poner un montón de otras cosas del otro lado? Si querés explicar, porque la variable, perdón que sea tan insistente, pero digo, la variable no, pero sí está muy bien. La variable no es probabilidad de ser suizo y viajar, ¿no? No, la probabilidad es de ser suizo. Claro, entonces, del otro lado me parece que faltarían un montón de cosas, pero, o sea, creo que probaste todo, pero como que me rechoca que esa sea la variable. Y la otra pregunta es, ¿cuántas observaciones tienen? No sé si lo dijiste al inicio, pero me perdí. Me olvidé de decirlo, no fue muy claro, pero lo puedo mostrar, lo voy a volver a compartir. A ver si puedo agarrar mi pequeño. No, el coso está bastante equilibrado, gracias a Dios. No se ve mucho porque está chiquitito los números. No, capaz que no. No, acá están. ¿Ves? Vamos a buscar uno que estén todos. Acá se ve bien. Entre el primero, en la primera regresión tenemos 347 contra 356, 347 suizos contra 356. Y en la segunda tenemos 237 suizos contra, la misma cantidad siempre de uruguayos. Sí. Y ahí, que el número de observaciones sea ese, ¿no te genera algún problema con el Logit? Ya en cuestiones técnicas, digamos, ¿no? No me crea problemas, y además, viste, cuando tenés los miles de medidas que utilizan ahora los informáticos, acá te está diciendo, hay una medida que se llama la medida de balanza, y eso te dice si el costo está equilibrado o no. Y entonces está equilibrado. No, pero calcula que si los métodos logísticos lo único que podían predecir es 50-50, bastante pobre sería. Podés tener 30-50, etc. Ese no es el gran problema. No, pero, yo decía en cantidad total, en cantidad total. Sí, tenemos 700 y pico de datos y 600 y pico, sí. 705 en la primera y 600 y pico en la segunda. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en agregar. ¿Qué se puede agregar? Lo que se podía agregar es el nivel de vacunación, el nivel de muertes, el nivel de contagios en el momento que se hicieron las encuestas, ¿viste? Sí, pero bueno, con un nivel de predicción del 80%, yo estoy un poquito tranquila de ese lado. Está bien. Sí, cómo no, por favor. Escuchemos la pregunta. Sí, es muy buena, sí. No, pero perdone, ahora le vamos a dar el micrófono. La pregunta es si un suizo y un uruguayo en ese momento están pensando lo mismo en términos de deseo de viajar o de vacacionar. Entonces, no sé, los suizos, los uruguayos, en ese momento estaban pensando en vacacionar en Mar del Plata. Y entonces la percepción de riesgo, es decir, donde estoy acá, que más o menos me muevo, voy a ir a pasar a Mar del Plata y no me voy a mover igual, y el riesgo es el mismo. Entonces, ¿por qué voy a dejar de viajar? No sé los suizos, por eso. Están pensando en ir a
Así, eso Minorca, es una cosa que falta. Ayer hablábamos con Victoria y es una cosa que nos falta en el papel. Tenemos que determinar la diferencia que hay en los comportamientos de verano. Los suizos, yo puedo hablar por los suizos, ayer con Victoria hablamos un poco de los uruguayos, capaz que después ella quiere agregar. Las vacaciones de verano de los suizos son las vacaciones en que mayormente nos vamos afuera. Porque hay que ser rico para pasar vacaciones de verano en Suiza. Quiero decir, los hoteles son carísimos y el franco suizo está tan fuerte que haciendo al exterior nos podemos pagar muchas mejores vacaciones. Entonces hubo un efecto que yo lo presenté una vez en el seminario de GAET, por ejemplo, Airbnb, durante este verano que estábamos confinados, hay cantones que tuvieron un nivel de ingresos a nivel de Airbnb significativamente superior de los años precedentes. Porque los años precedentes, claro, los propietarios no podían poner muy caro, porque entonces los franceses, los alemanes no hubieran venido. Pero sabiendo que los suizos se quedaban, no tenían que tener en cuenta el poder de compra, y entonces subieron los precios. El grisón, sí. Eso hemos escrito un papel con Martín Folk sobre eso. Así que, por eso, entonces, ¿cuál es la importancia? Victoria, ¿vos querés agregar algo de lo que discutimos No, ayer? que la apreciación de Gastón es así. Nosotros estuvimos mirando los datos del Mintur hasta el año 2020, o sea, pre-pandemia, y en el primer trimestre, los uruguayos que hacen turismo emisivo, o sea, que se van en ese primer trimestre, son en torno de 500.000 personas, que fue lo que más o menos se mantenía. 2018, 2019 y 2020 estaban en ese entorno. 500.000 personas por ese trimestre. O sea que es un número para los uruguayos, un 14%, hemos estimado más o menos, y el resto hace turismo interno, de los que hacen turismo. Sí, y hay coincidencias entre las vacaciones de verano. Primero son las más largas, segundo están normadas por las vacaciones escolares. Entonces, si yo encuentro su pregunta extremadamente interesante, sí. Entonces, un suizo en ese momento estaba pensando en evaluar el riesgo de ir a otro país. Para un uruguayo esa posibilidad no existía. Claro. Su opción era quedarse acá. Claro. Y evaluar el riesgo de acuerdo a eso. Está bien. Ahora, la evaluación es distinta, ¿no? Sí, podríamos ponerlo como una variable. ¿Se puede salir del país o no se puede salir del país? Claro, yo creo que en ese momento no se nada. No sé, ¿pero se podía o no se...? Porque los suizos tampoco salíamos. La prueba nos quedamos todos, porque era directamente imposible salir. Tantos test, tantas cosas, salió muy poca gente. Yo salí, Yo me fui a Venecia por un precio ridículo. Sí. No, bueno, muy interesante, vamos a poner esa variable. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Vamos a poner esa variable, podemos hacer una variable, ¿cómo se llama? Una interacción entre el deseo de viajar y poder o no salir del país. Sí, eso estuvimos hablando con Victoria, que había que hacerlo. Muchas gracias. Erika. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo tengo una pregunta sobre el cuestionario. No sé si me perdí también, pero me gustaría saber si lo hicieron y cómo lo hicieron o cómo lo trabajaron. Muy bueno el trabajo, me ha gustado mucho, muy interesante también. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? El cuestionario, si lo diseñaron ustedes o cuál es la fuente, y si lo diseñaron ustedes, ¿cómo lo hicieron? Bueno, el cuestionario está con una medida depurada porque Sí, claro. Eso está a disposición de todos que lo quieran, que lo quieran utilizar. Ahí está la rotación y todo eso. Sí, acá, la primera parte de los riesgos es Eger. Eger, que es el autor, nos contactó porque es un amigo, él está en Austria,
y nos dijo, estoy haciendo este cuestionario, y nos mandó las preguntas, lo que había publicado. Entonces empezamos con esas cosas de Eger. Y después tratamos, a medida que la pandemia continuaba, empezábamos a hacernos preguntas sobre las cosas que querían saber la gente del sector. Por ejemplo, en la segunda y en la tercera, sobre todo, hemos puesto preguntas que nos permiten saber a qué nivel de la planificación del viaje están. Esto lo podía presentar en otro momento, porque le preguntábamos, ¿qué sitios usted visitó? Y entonces, sabiendo qué sitios la gente había visitado, siguiendo la teoría de la planificación de las vacaciones, podíamos saber si estaban en el momento del sueño, el momento de la organización o directamente de la conversión. Habían ya hecho booking. Y eso nos permitía dar informaciones al sector de, bueno, vayan ahora, hagan la gran campaña de marketing, digan que Suiza es así. Sí, pero la base principal fueron esas preguntas de Eger sobre riesgo. Y después tratamos de adaptarlas. Por ejemplo, Victoria, la gente de acá de la Universidad de Uruguay, agregaron todas las preguntas que había puesto el gobierno. No sé si podés hablar de eso, Victoria, las preguntas que agregaron ustedes. Victoria, bueno. Ay, perdón, no escuché, no pude, se me desconectó un momento, no escuché la pregunta. Si podés hablar de las preguntas que agregaron ustedes sobre las medidas del gobierno. Hubo toda una sección que los suizos no preguntábamos, pero ellos agregaron, ¿sí? Bueno, sí, nosotros en ese momento las medidas que se habían tomado eran las de, bueno, había medidas de cierre entre el 7... El 16 de diciembre se tomaron medidas de cierre parcial de restaurantes, de ¿cómo se llama esto? Vení, actividades a nivel público, si tengo a los niños acá. Entonces, se preguntaron si esas medidas habían sido, si eran satisfactorias o no. Eso no lo presentamos ahora porque como así en Suiza no se habían medido, en esta comparativa no las presentamos. Pero de las distintas medidas que se habían tomado, incluso las que sostenían medidas anteriores de otros gobiernos, por ejemplo, anteriores a la pandemia, como la quitada del IVA, a los consumos y todo eso, si esas medidas estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Era como una evaluación de la satisfacción de las medidas. Disculpen el ruido ambiente. No. Y después lo que había era toda una gran parte que no hemos analizado todavía, porque eso nos va a llevar tiempo, era una parte donde pusimos el muro de imágenes. Y entonces poníamos diferentes fotos, por ejemplo, poníamos una playa llena de gente, poníamos una isla con un cocotero, yo exagero apenas, y le decíamos en qué lugar usted quisiera pasar vacaciones. Entonces ellos tenían que elegir una foto y después tenían que decir por qué elegían esa foto. Porque está toda esa teoría que nosotros hemos un poco comprobado con Martín Folk, que la gente quería estar como en un cocooning, quería estar en un objeto donde tuviera el hotel en miniatura, quiere decir que quería estar en familia, con una piscina, con su núcleo familiar únicamente y como una burbuja. Y si no, después estaba la burbuja móvil, que eran los camping car. Ustedes saben que los camping car en todos lados, en Europa y acá también, la gente alquilaba camping car porque era una manera de viajar encapsulado, evitando los transportes públicos, el avión y todo, y entonces la gente adoraba eso y estar en familia. Esas son cosas que también tenemos que analizar. Y están puestas en el cuestionario. El cuestionario está disponible, si ustedes tienen paciencia de que lo limpiemos, y lo pueden, nos gusta, el sueño nuestro es poder aplicarlo a todos los lugares de Latinoamérica y poder hacer un gran papel. Me interesa, sí, de hecho eso es lo que te iba a decir. O sea, estamos en otra etapa de la pandemia, pero creo que está muy, muy interesante el cuestionario y esto que mire. Sí, claro, sí me interesa. Bueno, nos contactas y no hay problema, porque además Sfanx nos soporta también en este hecho. Así que sí. Sobre todo porque en México las restricciones de entrada fueron 0. O sea, aquí son bienvenidos todos. No hay ni pruebas,
ni de entrada ni de salida, solo para los que les piden a sus países de llegada. Entonces aquí fue todo muy, muy light. Sí, sí es cierto. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, el chair. Gabriel. Creo que se quedó. Ah, sí, ¿cómo le va? Aquí estoy. Digamos, Omar, please. Sí, gracias, Gabriel, perdón, ya me interrumpí. Sí, lo que decía ahorita Erika, precisamente en México, de acuerdo a las estadísticas de la OMT, pues llegamos a un tercer lugar, pero fue por esa apertura a la parte del acceso y la bienvenida a todos los turistas internacionales. Pero entonces sí, realmente es un excelente trabajo y se podría hacer algo muy interesante en esto. Muchas felicidades, la verdad, muy, muy, muy enriquecedor el tema. Y bueno, aquí apoyando un poquito lo que decía Erika, parece que nosotros podríamos también estar aplicando esto. Nos ponemos en contacto. Mil gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Omar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Del público presente allí en el salón? Sí, pues toma el micrófono. No le tiraron tomate ni nada. Aquí está. Natalia, si hubiera estado ahí, tiraba tomate. Yo creo que... No, primero que nada me quería sumar un poco al comentario que había hecho Natalia al principio, que estaba bueno, vos después decís, yo probé un montón de regresiones y bueno... Tú hice 2, no hice un montón. No, pero previas, dice, probé con todas las regresiones, sí, no sé qué. Sí. Ok. Sin embargo, creo que el impacto que puede llegar a tener el trabajo y el alcance que puede llegar a tener por ahí se diluye un poco con una regresión que lo que trata de estimar es la probabilidad de ser uruguayo o suizo en tu caso, y por complemento de ser uruguayo. No sé, yo sigo creyendo que el alcance que puede llegar a tener es mucho más grande si por ahí la variable que vos querés explicar es otra, más vinculada por ahí a la necesidad de viajar o a la satisfacción que genera viajar, o el indicador que más te convenga, y que por ahí las diferencias entre uruguayos y suizos las puedas ver a partir del lado explicativo de las regresiones, ¿no? A partir de agregarle interacciones a las variables, por ejemplo, y ver si el término de si el coeficiente de interacción es significativo o no. Pero bueno, todo este comentario que se anula cuando me dijiste que probaste a hacer de todo. Sí, yo probé a hacer de todo, te puedo mandar. Pero bueno, pero claro, me da esa sensación, ¿no? Como que el trabajo tiene un altísimo impacto y cuando llegamos a las regresiones vemos las probabilidades de ser suizo o la probabilidad de ser uruguayo. Y en ese caso también coincido con lo que decía Natalia, de agregar algunas variables más del lado explicativo, porque cuando miramos la probabilidad de ser uruguayo o suizo, las únicas variables explicativas, que no son las únicas, ya sé, pero las únicas variables explicativas no son las vinculadas con la pandemia y alguna sociodemográfica. Sí, son muchísimas más. Entonces, bueno. En la realidad vos decís. Claro, claro. Sí, no, por supuesto. Nadie trata de mostrar con un modelo de escribir la realidad. Eso hay que olvidarlo. No, sí, pero... Y yo ahora te sugiero, ¿qué variables pondrías que no están en el... No, Por ejemplo, dame un ejemplo. No, bueno, las de la pandemia seguro, porque bueno, es el objetivo de trabajo, ¿no? Pero después variables, las sociodemográficas vos agregaste la edad, el sexo, lo agregaste, supongo. ¿En la regresión logística? Sí, te digo porque no llegué a ver todas las que agregaste. Justamente tuve que evitar las variables socioprofesionales, porque la muestra de Uruguay no estaba balanceada. Entonces, artificialmente me da un nivel más alto de predicción, pero porque la variable está imbalanceada. Si hay más mujeres que hombres, la probabilidad de que sea uruguayo es mucho más grande. Okay. Entonces, eso es lo que se hace, una predicción espuria del modelo. Sí, ahí me linkeaste bárbaro con la otra pregunta que quería hacer. El objetivo de este trabajo y en particular de las regresiones, ¿es explicar o predecir? No es explicar. Es explicar.
Claro. Yo estoy de acuerdo que es explicar. No, es explicar. Si además tenemos un porcentaje alto de predicción, genial, pero a No, priori es explicar. es explicar. Claro. Si es explicar, también como sugerencia, vos lo nombraste un par de veces al pasar, pero probar con alguna técnica de machine learning, ¿sí? Sí, o por ahí con árboles de clasificación, ver si un individuo es uruguayo o es suizo, y poder ver las diferencias entre las variables que vos quieras incluir en ese árbol y ver cuáles explican mejor a un uruguayo, el perfil de un uruguayo, y cuáles explican mejor el perfil de un suizo. Yo estoy abierta a todo eso. Yo estoy abierta a todo eso. Lo que pasa es que se puede hacer machine learning con 700 datos. Sí, Me yo parece creo, que no. creo ¿Eh? no sé, Natalia. No, me parece que no. Pero a ver, para que no sigas, perdóname. Miriam, no sé si la justificación puede ser no pongo el sexo porque el coso está desbalanceado. ¿Qué sé yo? ¿No? No sé, perdón, sigan con esto del machine learning. No, porque bueno, si querés seguimos. No, yo cierro con esto y la dejamos a Natalia capaz que desarrolle un poco más esto. Yo no tengo nada más para decir. Lo único que afirmo es o sea, a mí me suena muy rara la variable esa dependiente. Y que no haya del otro lado un montón de otras cosas, no me preguntes, Miriam, cuáles. Pero digo, que la explicación sea el sexo o no, porque la muestra está desbalanceada, qué sé yo, ¿está bien? ¿Querés hacer la explicación? ¿Vos te convencés con eso? Yo vivo igual sin estar convencida de nada, ¿viste? Yo acá trato de publicar un papel y eso es todo, ¿viste? A mí no me... No, sobre todo ya ahora sé, que hace Miriam, hace 24 días que estoy jubilada, no me voy a poner a tratar de convencerme de esas cosas, ¿viste? No, No. está bien, está bien. Lo que yo te quiero decir es que hay un problema de los econometras, ¿no? Los econometras tienen que tener modelos que sirvan y qué sé yo. En cambio, yo tengo un modelo que trato de decir cuáles son las cosas que caracterizan más a los suizos que a los uruguayos. Es ese mi modelo. Es eso. Entonces, Claro, pero me parece que estaría más buena la pregunta de esa sumada a alguna otra relacionada con la motivación para viajar o los riesgos o la percepción, qué sé yo. Pero bueno, es lo que ya dije y lo que ya... perdón la insistencia, digamos. Solo quería decir... pero a mí, yo estoy de acuerdo, pero ustedes me proponen qué es lo que puedo poner. Okay. Pero la idea es esta, tener una regresión logística es bueno, es saludable. A mí me gustan las regresiones logísticas, me gustan mucho. Pero no sé si me gustan para esto de explicar si la probabilidad de ser uruguayo o suizo. Ahí no me gusta. Eso es la parte técnica. Pero si vos te pones a mirar la interpretación del modelo, las variables que aportan al hecho de ser suizo te están diciendo que los suizos están más próximos a tener ciertos comportamientos que los uruguayos y lo contrario para los uruguayos. Es esa la idea. Okay. Sí, la entiendo, sí. ¿Entendés? Okay. Es esa la idea, pero bueno, hay que empezar a decir cómo se creó la regresión logística, se creó por el 0,1. Okay. Es como si vos hicieras un estudio de marketing y a vos te preguntan cuál es la probabilidad de conversión. ¿Entendés? Vos sos Walmart y te dicen, bueno, yo tengo acá esta pantalla, ¿cuál es la probabilidad de conversión? Y te dan estos datos y te dicen, bueno, ya te digo, es un sitio donde hay lencería femenina, el 75% de las que lo consultan son mujeres, 25% son hombres, fenómeno. Entonces, en ese momento yo lo pongo en el modelo, porque mi muestra, bueno, mi población, no es mi muestra, mi población está per se constituida así, entonces tiene un valor. Pero yo acá no lo puedo poner porque sé que en Uruguay, gracias a Dios, hay más o menos mitad hombre, mitad mujer. Bueno, no pongamos los no binarios porque ya nos volvemos locos, pero yo lo que quiero decir es que es ridículo pensar que el 75% de los uruguayos son mujeres. No, entonces, claro. Si yo lo pongo, voy a tener una mejor predicción, pero es lo que yo llamo una predicción espuria. Okay. Entonces no lo puedo poner como valor, qué sé yo. En cambio, si trabajo para Walmart, sí, claro. Si mi población está así, yo lo uso. Sí, por ese ejemplo de Walmart justo fue que yo te hice la pregunta al principio de cuál es el objetivo, explicar o predecir, porque me había quedado ahí un poco... justamente, te agradezco mucho porque yo quería decir que el objetivo no era predecir. El objetivo es explicar, por eso si tenés una cosa que te lleva a tener conclusiones espurias, la sacás. Sí, yo creo que
si vos dejas bien en claro bueno, que el objetivo es explicar y no predecir, yo creo que Machine Learning se podría aplicar con 700 observaciones. Yo te las doy, yo te las doy, pero yo sé que el Machine Learning pero hace siempre y cuando falta. dejar en claro, porque sí, si nos metemos en el mundo de la predicción, ya 700 observaciones no nos sirven para nada. Exactamente. Pero yo creo que si queda bien en claro, pero esto es más por capaz que alguien que sepa un poco más puede decirme, pero que con 700 observaciones, si dejamos bien en claro que el objetivo es explicar, yo no le veo mayor problema. Después se puede incluso comparar el error de clasificación de usar Machine Learning con el error de clasificación que te da el modelo logístico. Y ahí pueden poder elegir. Pero no me parecen sustituibles tampoco, me parece que pueden ir los dos juntos. El modelo logístico con una clasificación por árboles de clasificación, por ejemplo. Yo te, sí, bueno, yo te doy todo. Eso como sugerencia nomás. Yo te doy todo de los datos y jugamos todo lo que quieras. Y después por acá, escribimos un gran papel donde comparamos todos los métodos. Puede tener un valor metodológico el papel, no solamente managerial. Sí, yo estoy de acuerdo. Más somos, más nos divertimos. Gracias. Bueno, díganme si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Se nos fue largo este seminario ya. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿En sala o en sala virtual? ¿Nada? Bueno, le agradecemos entonces a Miriam la presentación, agradecemos a todos los presentes por haber estado con nosotros. Y bueno, nos vemos dentro de 14 días, ¿verdad? Sí, perdóname, Sandra quería hablar. No, Sandra estaba aplaudiendo. Es un aplauso. Gracias. Un aplauso. Gracias. Yo quiero decir que siento que de este momento empiezo mi jubilación. Porque estaba tan preocupada por el curso, por las presentaciones de ayer, de hoy, y me siento que como que es hoy que me comienzo mi jubilación. Estuvo muy bien, Miriam. La verdad que muchas gracias por la presentación y bueno, a ver si nos vemos el fin de semana en Punta del Este. Sí, cómo no, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos y chao a todos. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.